por nuestro Señor, unidos en verdad, lo adoramos con fervor. Gozo da vivir unidos por la fe, siempre Jesús nos guiará. Vamos al cielo, Jesús nos espera, hay un lugar para ti. Contigo yo quiero cantar en el cielo, vamos mi hermano al hogar. Bienvenidos una vez más a tu canal, una lección para aprender. Estamos de color verde este año. Caleb tiene este color verde de esperanza para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestras decisiones puedan ser dirigidas por la sabiduría divina. Así es que antes de abrir su palabra, antes de aprender la lección, por cierto, así como el canto dice, ¿no? Unidos en verdad, la lección de este video tiene como título Unidad en Cristo Jesús. ¿Sí? Vamos a orar, vamos a pedir la bendición de Dios, por favor, acompáñame. Vamos, cierra tus ojos, hablemos con Dios. Eterno Dios, Padre de amor, te damos gracias, Señor, por la vida que nos concedes ahora. Y estamos aquí, Señor, alabando tu nombre, confiando, Señor, de que tú conduces nuestra vida, de que tus propósitos, Señor, se van a cumplir en la medida que nosotros nos dispongamos a poder oír tu voz, hablar contigo a través de la oración, y que a través de esta unidad contigo, tus planes se cumplirán en nuestra vida, Señor. De repente estamos pasándola mal, pero sin embargo confiamos en tu palabra y en tus promesas, Señor. Vamos a abrir tu palabra. Abre nuestro corazón y entendimiento y que tu Espíritu nos guíe y nos enseñe lecciones valiosas para ponerla en práctica y así, Señor, tus planes se cumplan. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. ¿Cómo se siente usted, mi querido amigo, amiga, cuando a veces están peleados entre hermanos, entre padres e hijos, esposos? No nos sentimos bien. ¿Cómo usted se siente cuando la iglesia donde usted va, congrega, están peleados? Hay divisiones y, ¿saben? Probablemente el enemigo de Dios esté interesado en poder destruir personas y destruir relaciones, destruir familias. Sin embargo, hay una esperanza y hay una solución para todo ello, ¿sí? Y el título de la lección dice Unidad en Cristo Jesús. Unidad, no desunión. Por lo tanto, Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, ya que la iglesia de Corinto también estaba dividida, estaba fraccionada. ¿Y por qué? Vamos a leer entonces. Mire, abra su Biblia, acá tenemos la Biblia. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 10 dice así. Os ruego, dice Pablo, pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Había un problema con la iglesia de Corinto, con la familia espiritual de Corinto. Y muchas veces los problemas llegan y las enemistades llegan por ciertas circunstancias que se pasan en las relaciones que se desarrollan en cierto lugar. Pues sabes, ¿qué había pasado? Versículo 11, vamos a leer, por favor. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Versículo 12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y otro dice, yo soy de Apolos, y otro dice, yo soy de Cefas, y otros dicen, yo soy de Cristo. Y entonces Pablo como que se pone a pensar y hace una pregunta en el versículo 13. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo?
Y vamos a ir al versículo 17, dice, pues no me envió Cristo a mí a bautizar, sino a predicar el evangelio. Amigo, amiga, Pablo tenía claro su misión. Pablo, eh, Pablo solo no iba a poder unir a la familia espiritual, no iba a poder solucionar los problemas de la iglesia. Y cuando nosotros pretendemos hacer las cosas solos, sin Dios, nada nos va a ir bien. ¿Qué había pasado acá? Se había pasado que los hermanos de la iglesia de Corinto, o los integrantes de la familia de Cristo en Corinto, estaba dividida. ¿Por qué? Porque unos estaban de alguna manera idealizando a ciertos personajes, a Pablo, ahí hemos visto, a Apolos, a Cefas, ¿no? Y otros a Cristo. O sea, la mirada estaba puesta en diferentes personajes. Ciertamente los líderes, de alguna manera, Dios pone a nosotros para poder orientar, para poder orar, para poder animar, para poder servir. Pero cuando usted vea la obra buena de los líderes en cada integrante, no vea a nosotros, vea a Cristo. Por eso Pablo dice, a ver, quien murió en la cruz del Calvario fue Jesús. No fue yo, dijo Pablo. Yo no bautizo, yo no tengo el poder de convencimiento. Es el Espíritu Santo de Dios quien nos lleva a bautizarnos por agua y por Espíritu. Ni Apolos ni Cefas. Y aquí estaba el problema de aquella iglesia y aquella familia espiritual. Y si usted lee, busca en Filipenses 2:5, entonces Pablo comienza a dar alternativas y soluciones, obviamente guiado por el Espíritu de Dios. Dice el versículo 5 del Filipenses capítulo 2, lea su Biblia, dice, haya pues entre vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Aquí vemos un principio, amigo, amiga, que nunca debemos olvidar. Para que una familia esté unida, para que una iglesia tenga una relación de unidad, tiene que poner a Dios en el primer lugar, en el centro de tu vida, de la familia. Cristo tiene que ser la cabeza y la iglesia estaba pasando por estos momentos de zozobra, de divisiones, porque no habían puesto a Jesús como la cabeza, porque la iglesia es el cuerpo, ¿cierto? Y sus miembros estaban divididos. Y estaban divididos justamente porque no habían puesto la mirada únicamente en Cristo Jesús. Los seres humanos podemos fallar. Por eso es importante que usted nunca idealice a un pastor, a un líder. Claro, hay que respetarlos, son siervos de Dios, pero la mirada tiene que ser puesta a Cristo. Y entonces ahí está el problema de la iglesia de Corinto y ahí está el problema de que tu familia está desunida. Porque piensa solamente en lo carnal, en lo humano, en el egoísmo, en el orgullo, en lo material. Y entonces comenzamos a dividirnos, a pelear por cosas. Y esto es lo que debían comprender, en este caso, la iglesia de Corinto en ese tiempo. Y miren, vamos a ir a 1 de Corintios capítulo 3, versículo 1 al 3. Miren lo que dice la palabra de Dios. De manera que yo, dice, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Versículo 2, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Versículo 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Había celos entre hermanos, ¿no? A veces cuando a alguien le va bien a uno de los integrantes de tu familia o de la iglesia, alguno se pone, en vez de alegrarse, se pone, ¿no? Molesto, se incomoda. Y entonces ya no, por dejar de mirar a Cristo, por dejar de orar, de meditar en la palabra, de conectarse con Dios, muchas veces nosotros como carnales somos seres egoístas, seres celosos, y entonces ahí hay desunión. Ahí hay división. Mi querido amigo, amiga, ¿sabe? Necesitamos entender, y yo te voy a dar un ejemplo. Piensa un poco en
¿Cómo está compuesta una orquesta? Una orquesta tiene varios instrumentos, ¿cierto? Que emiten notas musicales. Y así hay guitarra, violín, ¿no? Hay flautas, acordes, y todo instrumento tiene un sonido diferente, ¿cierto? Pero si todos tocaran un mismo acorde, si todos miraran al director, pues entonces habrá armonía. A pesar que son instrumentos diferentes, hay armonía cuando todos ponen su mirada y obedecen al director de la orquesta. Lo mismo ocurre en la vida familiar, en la vida espiritual de cada iglesia. Cuando nuestra mirada no está en Cristo, probablemente haya inmadurez. Por eso Pablo le decía en el capítulo 3, el versículo 1, dice que ellos eran personas que más que espirituales eran personas carnales, personas comunes como en el mundo, y que vivían como niños, o sea, no estaban desarrollando, no estaban creciendo, estaban enanos espirituales. Cuando nos falta sabiduría y amor y hay en nuestro corazón más bien celos, resentimientos, sentimientos negativos hacia los demás, entonces no estamos realmente poniendo la mirada en Cristo Jesús. Por eso, ¿no? La primera lección es esa. No pongas tu mirada en un líder, en un pastor. Pon tu mirada en Cristo Jesús. Él nunca falla, Él es perfecto, Él es impecable, Él te ama. Él es el único que cambia, Jesús es el que salva, cambia, no un ser humano. Simplemente nosotros somos instrumentos. Entonces, mis queridos amigos, aquí había un problema, que había inmadurez espiritual. Y a veces también a nosotros nos falta esa madurez espiritual. Pero yo quiero avanzar a 1 Corintios capítulo 4, versículo 1. Dice, acá vamos a ver la verdadera, entonces, unidad, ¿no? Conforme al pensamiento de Cristo. Versículo 1 del capítulo 4 de 1 Corintios. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios. Miren, atención lo que estaba mencionando Pablo. Versículo 2. Ahora bien, se requiere que los administradores de cada uno sea hallado fiel. Yo te pregunto, ¿cómo era la vida de Jesús cuando Él estuvo en esta tierra? Realmente Él es el ejemplo de vida para cada uno de nosotros. Y Pablo decía, ustedes no tienen que estar mirando a Cleofas, a Pablo, a Cefas. No, ustedes tienen que estar poniendo su mirada en el único fiel, que es Jesús. Amigo, amiga, necesitamos entender de que si usted quiere realmente una vida con, vamos a decir, mocedad, con amor, con servicio, con unidad, si usted quiere buenas relaciones con su esposo, su esposa, sus hijos, porque la primera iglesia es nuestra familia, entonces todos tienen que buscar la presencia de Dios para que Cristo en nosotros, a pesar que podamos ser personas diversas, distintos pensamientos o de repente distintas personalidades, vamos a decir la palabra adecuada, Dios no busca uniformidad, Dios busca ¿qué cosa? Corazones que miren a Cristo y que a través de su palabra puedan conducir sus vidas de manera personal, de manera familiar y de manera eclesiástica. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros tenemos que comprender, de que si queremos realmente ser maduros espirituales como Pablo lo enseñó, entonces, mis queridos amigos, nosotros sacaremos lecciones valiosas para nuestra vida. Entonces, la verdadera grandeza hoy sacamos como, vamos a decir, como una conclusión de esta lección, mis queridos amigos, es que la verdadera grandeza no es que tú y yo podamos aún ser mensajeros, que de alguna manera seamos famosos o que nos admiren. No, la verdadera grandeza de un líder es amar a Dios, es poner nuestra mirada en Cristo Jesús, ¿no? Y en Él, amor de Él, amar a Dios, servir y amar y servir al prójimo. Ese es el resultado y va a haber buenas relaciones con los demás. ¿Cuántas veces me he tocado con personas que en algún momento han hablado mal de mí,
de repente tuvieron preconceptos, pero cuando poco a poco me llegaron a conocer, a raíz que el Señor está haciendo ese cambio de vida, ¿no? Ellos se admiran y dicen, oye, ¿qué ha pasado contigo? Es que es Jesús que ha llegado a mi vida para cambiarme. Y Él me ha amado tanto, me ha sacado de todas esas cosas negativas que tenemos carnalmente nosotros, orgullo, ¿no? Odio, resentimiento, egoísmo, ¿no? Juzgadores, chismosos, mentirosos. El Señor quiere transformarnos. ¿Para qué? Para que tengamos un mismo pensar como hubo en Cristo Jesús. Y eso es lo que Pablo estaba dejando como mensaje. Por lo tanto, en este video sacamos 3 lecciones valiosas para que tú y yo podamos poner en práctica de aquí en adelante. Sí, la primera lección es: las divisiones nacen cuando nos apartamos de mirar a la persona correcta, a Jesús. Cuando tú dejas de orar, cuando tú dejas de meditar, cuando tú dejas de ir a la iglesia, entonces tu humanidad va a salir, tu yo va a salir. En vez de estar, ¿no? Alegrándote cuando un hermano o un familiar le va bien, a veces tenemos celos. Primera lección: no deje de mirar a Jesús. Deje de mirar a las personas. Segunda lección: la madurez espiritual es cuando tú y yo perseveramos en oración y meditación y servimos a Dios, compartiendo ese mensaje a otras personas. El Señor nos va a hacer madurar. Aún con nuestros tropiezos, aún cuando estés pasándola mal, el Dios tiene un plan muy hermoso para tu vida y para tu familia y para tu futuro. Porque Él no solamente nos ayuda en nuestros problemas aquí, sino que Él quiere darnos la vida eterna. ¿Sí? Y finalmente la lección número 3 es: debo vivir yo como el ejemplo principal que es Jesús. Debo elegir el modelo diariamente como Jesús vivió, como Jesús amó, como Jesús perdonó, como Jesús ayudó. Entonces, cuando yo me dejo guiar por su Espíritu Santo, entonces, en tu vida, juntándote con tu esposo, juntándote con tus hijos, tu familia va a vivir en unidad, en amor, en armonía. Y ese es el propósito de Dios en tu vida. Que nos alejemos de las cosas negativas de este mundo y podamos ser uno en Cristo. Quizás esté hablando para alguien que su familia está dividida, se han peleado con el esposo, están a punto de divorciarse, ya no te ayudan, los hijos se pelean por las cosas materiales, por la herencia. Amigo, amiga, que Dios sea el primer lugar en tu vida, que Cristo sea el ejemplo de tu vida y que en Él nosotros podamos todos tener ese mismo sentir como el Cristo. Entonces vamos a vivir en buenas relaciones. Perdónense, perdonémonos, amémonos unos a otros, porque eso Dios ha pedido que hagamos, usted y yo. ¿Qué te parece si en este momento le pedimos al Señor, a través de esta última oración, que pueda perdonar si de repente hemos fallado hasta aquí? Y que pueda quitar ese corazón duro, humano, orgulloso, negativo, y ponga un corazón de carne como el de Cristo. ¿Está bien? Cierra tus ojos, vamos a orar. Eterno Dios, Padre de amor, te damos gracias, Señor, por esta lección maravillosa de que solamente puede haber unidad, puede haber armonía, puede haber amor verdadero, puede haber respeto, puede haber misericordia, perdón, servicio, esperanza, cuando miramos a Jesús como nuestro único ejemplo de vida. En Él queremos, Señor, ampararnos y queremos suplicarte el perdón de nuestros pecados, porque somos pecadores, Señor. ¿Cuántas veces erramos en la vida? ¿Cuántas veces ofendemos con una palabra mal dicha o la forma inadecuada? ¿Cuántas veces tenemos celos? Quita de nosotros, Señor, todos esos sentimientos negativos que como humanos tenemos. Mas, Señor, una vez que tú nos limpies con tu sangre preciosa que derramaste en la cruz, pongas un corazón nuevo, un corazón como el de Cristo, como el de Pablo, que les hablaba, les exhortaba a sus hermanos a no estar divididos, sino a estar unidos en Cristo. Que Él sea el director de nuestra vida, el director de todo lo que vamos a hacer, pensar y vivir. Por favor, Padre, entre en nuestro corazón
y ayúdanos a vivir hoy y siempre, cada mañana, cada día, para vivir conforme a tu voluntad. Te entregamos nuestra vida, une nuestra familia, une nuestras iglesias para servirte con amor y servir al prójimo. Te agradecemos, Señor, todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Amigo, amiga, que Dios te bendiga. Espero que esta lección te haya servido para que tú puedas reflexionar y juntos podamos estar unidos en verdad. Porque Jesús pronto vendrá y vendrá por una iglesia unida. Vendrá por aquellos fieles que hicieron la voluntad de Dios, que escucharon la voz de Dios y aprendieron la lección, pusieron en práctica la lección. Que Dios te bendiga. Suscríbase, comparta, dele like. Que Dios, hasta el próximo video. Bendiciones.